En el fútbol actual, cada vez que un jugador joven decide irse de un club grande, sobre todo de un club formador como el Barça, la reacción automática es siempre la misma. Se fue por la plata. Es una explicación fácil, rápida, casi automática, que sirve para cerrar el tema sin pensar demasiado. Pero la realidad es que cuando uno empieza a rascar un poco más, cuando empieza a mirar el contexto, las formas y las reacciones internas, se da cuenta de que muchas veces la historia es bastante más compleja. Y el caso de Dro Fernández es uno de esos ejemplos donde no alcanza con decir se fue por dinero y pasar a otra cosa. Porque acá hubo ruido interno, hubo malestar, hubo promesas habladas y hubo una sensación clara de que algo se rompió puertas adentro. Porque no estamos hablando solamente de un pase más, de un juvenil que cambia de club. Estamos hablando de cómo se maneja hoy el fútbol con los pibes, de cómo los proyectos deportivos compiten con los proyectos económicos y de cómo, en el medio, quedan entrenadores, clubes y jugadores tratando de tomar decisiones en un sistema que no espera a nadie. Dro Fernández no era un hombre cualquiera dentro de las inferiores del Barça. No era un pibe de relleno, no era alguien que pasaba sin dejar marca. Era un jugador que estaba seguido, observado, trabajado, con informes positivos y con gente dentro del club que lo tenía en consideración como un proyecto a futuro. Y esto es importante aclararlo, porque cuando se habla de juveniles, muchas veces se exagera para un lado o para el otro, o se los vende como cracks indiscutidos, o se los minimiza diciendo que no eran nadie. Acá no era ninguna de las dos cosas. No iba a ser titular mañana, eso es evidente, pero sí estaba dentro de ese grupo reducido de jugadores que el club considera potenciales, esos a los que no se les garantiza nada, pero sí se los invita a esperar, a crecer y a tener paciencia. Y cuando un jugador está en ese lugar, cuando siente que está cerca, cuando su entorno siente que el camino existe aunque sea largo, cada decisión pesa mucho más. Porque ya no es solo fútbol, también es expectativa, es presión familiar, es la sensación de que el tiempo corre y de que una mala decisión puede cambiarlo todo. En ese contexto aparece el PSG, con una propuesta concreta, clara y directa. No una promesa, no una idea a futuro, sino un contrato, condiciones económicas mejores y un proyecto que, al menos desde afuera, parece ofrecer un camino más corto hacia el fútbol profesional. Y hasta ahí, nada extraño. Los clubes grandes van a buscar talento joven, eso pasó siempre. El problema no fue tanto que el PSG apareciera, sino cómo se dio la salida del jugador del Barça y la sensación de sorpresa que quedó dentro del club. Porque una cosa es que un juvenil se vaya después de hablarlo, de avisar, de dejar claro que el proyecto ya no lo convence, y otra muy distinta es que la decisión caiga como un baldazo de agua fría en gente que pensaba que el escenario era otro. Y ahí es donde empieza el malestar, no por perder al jugador en sí, sino por la forma y por lo que deja entrever. Uno de los puntos que más ruido hizo en todo este caso fue la reacción de Hansi Flick. Y acá es importante aclarar algo. El malestar del entrenador no pasa porque Flick pensara que Dro Fernández iba a ser titular inmediato o una pieza clave del primer equipo. No va por ahí. El malestar pasa por el mensaje, por la sensación de que había un camino hablado, una planificación interna, una idea de proceso que de un momento para otro se rompió. Cuando un entrenador se molesta por la salida de un juvenil, no es por el nivel puntual del jugador, sino por lo que representa. Representa desconfianza, representa ruptura, representa la idea de que las promesas, aunque no estén firmadas, ya no pesan como antes. Y eso, para un cuerpo técnico que intenta construir algo a mediano plazo, es un problema. Acá aparece el punto más delicado de todo el caso, y probablemente el más representativo del fútbol actual. Se comentó que el padre del jugador y su entorno tenían un acuerdo hablado con la gente del club. Nada firmado, nada contractual, pero sí una idea clara de por dónde iba el camino, de qué se esperaba del jugador y de qué podía esperar él a cambio. Y durante años el fútbol funcionó mucho así, con acuerdos de palabra, con confianza, con tiempos que se respetaban aunque no estuvieran escritos. El problema es que hoy esos acuerdos son cada vez más frágiles, porque aparece otra oferta, aparece otro club, aparece una realidad económica distinta y todo lo hablado empieza a perder peso. No es ilegal, no es raro, pero sí deja heridas. Porque el club siente que se dio vuelta a una promesa y el entorno del jugador siente que hizo lo mejor para su futuro. Y en ese choque alguien siempre queda molesto. Llegamos a la pregunta que todos se hacen. ¿Se fue por plata? Sería muy ingenuo decir que el dinero no influyó en absoluto. A esa edad un contrato mejor cambia la vida. Pero también sería muy simplista reducir todo a eso.
porque también está el tema de los minutos, del miedo a quedarse estancado, de ver cómo pasan los años y otros jugadores ocupan tu lugar. En el Barça el camino es largo, competitivo y lleno de incertidumbre. En el PSG el camino parece más corto, aunque no necesariamente más fácil. Y ahí el jugador tiene que decidir si espera una oportunidad que tal vez llegue o si toma una que ya está sobre la mesa. No es una decisión sencilla, y menos cuando el entorno empuja, opina y presiona. Este caso no es aislado, no es solo Dro Fernández, es un reflejo del fútbol actual. Los jugadores jóvenes ya no esperan 4 o 5 años para ver si les toca, porque el fútbol de hoy no tiene paciencia. Las redes sociales, los representantes, los contratos tempranos y la exposición constante hacen que cada decisión se viva como definitiva. Antes se hablaba de procesos, de tiempos, de maduración. Hoy se habla de oportunidades, de ventanas que se abren y se cierran rápido. Y en ese contexto, muchos pibes prefieren moverse antes que quedarse esperando algo que tal vez nunca llegue. Entonces la pregunta final es inevitable. ¿Quién gana y quién pierde con todo esto? El Barça pierde un proyecto, pierde tiempo invertido y pierde credibilidad interna. El PSG gana una apuesta, no una certeza. Y el jugador se juega una carta importante de su carrera. Puede salir bien, puede salir mal, pero es una decisión que lo marca. Acá no hay buenos ni malos claros, hay decisiones difíciles, promesas frágiles y un sistema que empuja a elegir rápido. Dro Fernández eligió su camino, el tiempo dirá si fue el correcto. Pero el caso deja una pregunta abierta que va mucho más allá de un nombre propio. ¿El fútbol está preparado para cuidar a los jóvenes o simplemente los consume cada vez más rápido? Pero bueno, gente, muchas gracias por ver el video, nos vemos pronto. Chao.